Buenos días, soy Don Jaf. Seguimos haciendo oración con el Evangelio de San Marcos. Vamos ya por el capítulo 6 y hoy nos sumamos a un plan que Jesús ha montado a los apóstoles. Vamos a aprender que la oración es descansar con Jesús. Jesús, nos ponemos en tu presencia para hacer este rato de oración. Creo que estás aquí, creo que me ves, que me oyes, que me hablas de una manera especial a través del Evangelio, de las escenas que vamos contemplando. Y empezamos leyendo ese breve pasaje de San Marcos con el que hoy vamos a hacer la oración. Dice: reunidos los apóstoles con Jesús, le contaron todo lo que habían hecho y enseñado. Y les dice: venid vosotros solos a un lugar apartado y descansad un poco, porque eran muchos los que iban y venían, y ni siquiera tenían tiempo para comer. Se marcharon, pues, en la barca a un lugar apartado, ellos solos. Jesús, hace un par de semanas meditamos contigo ese momento en el que envías a tus apóstoles a predicar, y hoy nos los encontramos de vuelta, después de aquellos días intensos, llenos de emociones, ¿no? Y regresan con muchísimas cosas que contarte. Me los imagino quitándose la palabra unos a otros para contarte tantas aventuras, tantas conversiones, para hablarte de tanta gente buena que los ha oído hablar de ti y te cuentan también los milagros que han hecho, tantas cosas asombrosas. Pero también vienen agotados. El Evangelio nos dice que eran muchos los que iban y venían y que ni siquiera tienen tiempo para comer. Jesús, ¿qué es lo que haces tú en esa situación? ¿No? Utilizando una expresión actual, podríamos decir que les montas un plan para que descansen. Les buscas un lugar apartado, tranquilo, organizas lo necesario para que puedan dormir, para recuperar fuerzas, también les preparas una buena comida. Pero sobre todo te tienen a ti, porque lo que más descansa es estar con Jesús, poder hablar con Él, confiarle nuestras cosas, pedirle que nos ayude. Jesús, ahora podemos imaginar que también nos invitas a nosotros a ese plan, porque seguro que muchas veces nos pasa lo mismo que a los apóstoles. Nos encontramos cansados, quizá muy cansados. No sé qué os pasará a vosotros, pero yo tengo la impresión, lo comento un poco en broma, de que a partir de cierta edad siempre estamos cansados. Y no me refiero principalmente al cansancio físico, que lógicamente también asoma muchas veces. Me refiero al cansancio que produce el peso de la vida. Tantas cosas que llevamos encima, que las llevamos con gusto, pero que pesan y cansan, ¿no? No sé cuántos cansancios, por ejemplo, de un padre o de una madre de familia para educar a sus hijos, para sacarlos adelante, o cuántos cansancios en la vida profesional, cuántos cansancios en nuestra entrega y servicio a los demás. Jesús, cuánto te agradecemos que nos montes un plan como los apóstoles, que nos digas: venid vosotros solos a un lugar apartado y descansad un poco. Jesús, me parece que en esta escena tan sencilla encontramos una imagen muy luminosa de lo que es la oración de hablar contigo. Por ejemplo, si nos damos cuenta de que para hacer oración, tenemos que buscar un lugar tranquilo. Te animo a que pienses cuál es tu lugar de oración y de descanso con Jesús. Es verdad que podemos hablar con Él en cualquier parte, pero lo lógico es tener un lugar especial para estar a solas con el Señor. Puede ser en una iglesia delante del sagrario, o en casa, en una habitación a solas con Él, o en un parque o en el campo, no sé, en tantos sitios. Quizá nos pasa como a los apóstoles que
que no tienen tiempo ni para comer, pero Jesús los organiza, les monta un plan, porque necesita estar con ellos. Jesús también necesita estar a solas contigo, con paz, con calma. Jesús, ayúdame a encontrar esos momentos de intimidad contigo, esos momentos de tú y yo a solas. Otra cosa que aprendemos del pasaje que estamos meditando es que en esa intimidad con Jesús surge el diálogo. San Marcos dice que los apóstoles le contaron todo lo que habían hecho y enseñado. ¿Cuál es tu todo? ¿Qué le contarías a Jesús si estuviese ahora a tu lado, sentado, en persona, tal como estaba con los apóstoles hace 2000 años? ¿Qué le contarías? ¿Cuál es tu todo? A veces nos puede costar entender que a Jesús le interesan nuestras cosas, todo lo nuestro, y que no espera de nosotros grandes reflexiones o ideas estupendas o propósitos encendidos. Lo que espera es que le contemos con sencillez nuestro todo, lo que tenemos en el corazón, en la cabeza. Cuando pensamos en esa oración que hacemos ahora, que procuramos hacer tantas veces, ¿no?, de hablar con Jesús, quizá lo más difícil es escucharle. En el colegio le hablo a los niños muchas veces de la oración e intento explicarles que la oración más importante es esta, no es la oración de hablar con Jesús. Bueno, y cuando les voy explicando cómo hacer oración, en general todo va bastante bien, es sencillo, hasta que llegamos a este punto. ¿Cómo escuchar a Jesús? Porque ellos no le han escuchado nunca con el oído, ¿no? Y yo tampoco. ¿Qué quiere decir escuchar a Jesús? Bueno, la clave es tener en cuenta que Jesús habla un idioma que tenemos que aprender. A mí ahora me entendéis porque conocéis muy bien el castellano. Si yo estuviese hablando en japonés, nadie o casi nadie me entendería. Y otro día podemos hablar más despacio del idioma que habla Jesús, pero ahora podemos recordar algunas cosas sencillas que nos ayudan a escucharle. Porque lo que es seguro es que el Señor, que Jesús, tiene cosas, muchas cosas que decirnos. Y para escuchar a Jesús, lo primero es el silencio interior, esa capacidad de desconectar de todas las cosas que hacen ruido en nuestra cabeza. A veces no es fácil, pero tenemos que hacer ese esfuerzo. Ponernos en silencio delante de ti, Señor. Otra cosa sencilla que podemos hacer es repetir despacio: Jesús, dime algo. Jesús, te quiero escuchar. Jesús, ¿qué me quieres decir hoy en la oración? Un tercer punto también sencillo y que todos sabemos hacer es escuchar nuestros pensamientos. Esas cosas que surgen en la cabeza, en el corazón, no sabemos bien cómo ni por qué, pero en los que muchas veces podemos descubrir a Jesús que nos habla, que nos dice cosas. También nos habla a través de las cosas que nos pasan. La mayor parte de las veces son cosas sencillas, ¿no? Por ejemplo, nos puede estar diciendo que podemos ofrecer esa contrariedad que acabamos de tener, o que podemos agradecer algo positivo, que hoy hace buen día, que ha salido el sol, que nos encontramos con alguien que nos agrada. Y también sabemos que hay un lugar muy especial en el que Jesús nos habla con toda claridad, que es el Evangelio. Ahí tenemos que acudir muchas veces para rezar. Jesús, también me da alegría recordar que la oración es descanso, es descansar en ti. Es verdad, la intimidad con alguien que nos quiere, el poder compartir con él, el contarle y escucharle, todo eso descansa mucho. A veces nuestra oración puede ser sencillamente repetirle a Jesús despacio: Jesús,
me abandono en ti. Jesús, confío en ti. Jesús, descanso en ti. Y para que la oración sea descanso en el Señor, también nos ayuda mucho lo que recordaba antes, ¿no? Ese lugar tranquilo, ¿no? Quizá también habría que añadir el momento tranquilo. Bueno, al primero que le cuesta a veces conseguir ese lugar y ese momento para estar con Jesús es a mí, pero vamos a intentarlo todos los días, que vale la pena buscar ese momento de oración, ese momento tranquilo, ese lugar tranquilo, y buscar la conversación, el diálogo sencillo, profundo con Jesús. Quizá estas cosas que recordaba ahora nos pueden ayudar, o tantas otras, ¿no? Lo importante es el esfuerzo personal, el empeño, el ponernos a hacer oración, porque ahí poco a poco iremos aprendiendo, iremos avanzando, porque también quien nos conduce en la oración no son nuestras ideas, nuestros pensamientos, nuestros deseos, sino también, sobre todo, esa acción profunda del Espíritu Santo en nuestra alma, que nos mueve, que nos va guiando, es nuestro maestro interior. Bueno, estamos acabando la oración. Y también me gustaría sugeriros una pequeña idea, y es el darnos cuenta de que la oración es un plan que nos monta Jesús. Ver la oración como esto, un plan que el Señor nos ha montado cada día para nosotros. Verla como ese lugar tranquilo donde podemos estar contigo, Señor, y contarte y escucharte y descansar. La oración no es una obligación o no es una cosa buena que nos ayuda. Es un plan que Jesús me monta y que espera sencillamente que yo me apunte a él. María, enséñame a descansar con Jesús y a descansar también en Jesús. Ayúdame a tener todos los días un tiempo para la oración. Gracias, Madre. Que Dios os bendiga.